Hola amigos, ¿cómo os encontráis? De nuevo otra receta fácil, pero además es que se trata de un excelente aperitivo a la altura de los más exigentes paladares. Se trata de unas humildes, pero riquísimas, empanadillas. Estas de cebolla caramelizada y queso de cabra. Una delicia para compartir. Pero comencemos por lo esencial. Necesitaremos solo un paquete de obleas de empanadilla, unas 2 o 3 cebollas grandes, ya que reduce muchísimo. Un rulo de queso de cabra mediano y un huevo. Vamos a pelar las primeras capas de las cebollas, para después cortarlas en juliana fina. Cuanto más fina, antes caramelizará. Pondremos nuestra cebolla en un cazo al fuego y le agregamos solo un poquito de aceite. Muy poco. No tengáis miedo, que no se nos pegará la cebolla. Como dice mi amigo Chicote, se hará sola y no necesita casi remover. Mientras seguimos preparando la cebolla caramelizada, os recuerdo que, al llegar a los 1500 suscriptores, sortearemos 3 delantales con el logotipo del canal. Por eso, y otras ventajas, os pediría que os suscribieseis, ya que es gratis y me ayudaréis mucho. Gracias. Y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de nuevo contenido. Como decía, le ponemos muy poco aceite. Lo ponemos a fuego medio bajo y removemos de vez en cuando. ¿Veis cómo comienza a reducir el volumen?
Cuando lleve unos 7 o 10 minutos, comenzaremos a ver el líquido que han soltado las cebollas. Cuando comience a tomar un ligero color más rubio, quizá encontréis como pegado en el cazo. Pero como os decía, no es que se pegue la cebolla. Se trata del azúcar que va desprendiendo. Solo tenéis que frotar con la cuchara de madera o de silicona y veréis cómo se despega fácilmente. Comienza a caramelizarse nuestra cebolla. Ya ha reducido en 3/4 partes. Ahora irá cogiendo cada vez más color, más caramelización. En este punto, me tomo la libertad de darle mi toque especial y personal. Le agrego un poquito de salsa de soya, lo que le dará un toque Thai. Removemos para, también, ir despegando el caramelo del fondo. Podría caramelizarse más. Podríamos estar incluso 2 horas, pero yo me conformo con este punto dorado. Para los curiosos, he tardado casi 50 minutos. Vamos a dejar preparados los demás ingredientes. En un bol pequeño o plato hondo, batiremos nuestro huevo. Le podemos poner una pizca de sal. Dejaremos también preparado nuestro queso de rulo de cabra. Cortaremos unas rodajas y después lo partiremos en trozos más pequeños para que no nos cueste en exceso cerrar nuestras empanadillas. Sobre un paño limpio, pondremos algunas obleas de empanadilla. Les pondremos a cada una la cantidad que veamos de cebolla caramelizada. Yo aconsejo no poner demasiado relleno, ya que después costará mucho cerrarlas sin que se rompa la masa. Posteriormente, le añadiremos 1, 2 o 3 trozos de nuestro queso, según el tamaño al que lo hayamos cortado. Aquí quiero hacer el inciso de que podéis cambiar de queso si no es de vuestro gusto el de cabra. Con la cebolla caramelizada os puede combinar muy bien un queso tipo brie, un idiazábal tierno, una tetilla gallega o si os gustan más fuertes, podríais probar con un queso de servilleta de Mahón. Para cerrarlas, con ayuda de una brocha de cocina, pintaremos todo el borde de la oblea con nuestro huevo batido. Doblaremos por la mitad, con cuidado, y presionaremos el borde con la ayuda de un tenedor para que cierre perfectamente. Seguiremos repitiendo el rellenado de las empanadillas hasta completar el paquete. Creo que salen 16 empanadillas que, si no las vais a gastar todas, podéis congelar.
Conforme las vayamos teniendo cerradas, las colocaremos en una bandeja de horno. Aconsejo que se le ponga debajo un papel de horno para evitar que se peguen. Tampoco las pongáis amontonadas. Por ello, yo las reparto en 2 bandejas. Las pintaremos después con el huevo batido. Las vamos a hornear entre 160 a 180 grados. Calor arriba y abajo. En unos 6 minutos estarán listas o cuando veáis que han cogido bastante color. No se necesitan hacer mucho, ya que el relleno no está crudo. ¿Verdad que tienen buena pinta? Pues el sabor es delicioso. Así que os invito a que las probéis y a que compartáis con amigos y familiares. Os deseo a todos que tengáis un buen día. Saludos.